subí a ustedes el material, que es el que estamos viendo acá, y también les acabo de subir, ahora menos de una hora, un anexo con 7 archivos que tienen que ver con la seguridad de la información, que son cosas que han pasado o que han tenido que ver con la pandemia. Les doy un ejemplo. El primer archivo que habla de ciberseguridad es para qué le pase esos archivos, para que lo lean, porque van a tener alguna parte práctica que van a trabajar con Martín, y porque hace a que yo quiero la semana que viene, hagamos unos 10 minutos, 5 o 10 minutitos de conversar, que lo lea cada uno, no es que lo tiene que leer uno del grupo y hablar, sino lo vamos a discutir entre todos, para ver qué les ha quedado como importante. Más de ustedes, más de uno de ustedes, les debe haber pasado que, no sé, les ha ingresado algún correo dudoso o pidiéndole un tipo de información que había que renovar, ingresar algún dato personal, todo lo que está pasando a nivel de ciberseguridad. El primer archivo que habla de ciberseguridad en la cuarentena indica algo que ya seguramente saben, que es el phishing y cómo poder evitarlo y cómo se pueden proteger las empresas. El segundo archivo, que es de la ciberseguridad y el home office, trata sobre 5 claves para el home office. A tener en cuenta, estamos hablando siempre desde el punto de vista de una organización, de una empresa, aspectos de seguridad. Hoy a lo mejor alguien está trabajando, o alguno de ustedes está trabajando a distancia desde una PC o una notebook que es propia de ustedes, y no está, entre comillas, segurizada, o no hay un vínculo tan seguro. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad, que de hecho se están dando. Por eso es que hemos decidido de la cátedra mandarle este material para que lo vean. El tercer archivo, archivo que va en ese webinar, son consejos de ciberseguridad. Son 12 consejos gráficos bien claritos, son con imágenes y alguna descripción a tener en cuenta. El cuarto tiene que ver con la ciberseguridad en esta situación del COVID-19. ¿Qué medidas deben los CEOs adoptar para mantener al negocio en funcionamiento? El quinto tiene que ver con también COVID, ciberseguridad y la fuerza del trabajo remoto, cómo las vulnerabilidades cibernéticas están cambiando la próxima normalidad. Este tema de vulnerabilidad es lo que vamos a ver ahora, y hacia dónde vamos, ¿no? A cuál va a ser la próxima normalidad de la que hablamos, que obviamente ya no va a ser nunca más lo que vimos hasta el 15 de marzo. El sexto, que es el anteúltimo, tiene que ver con los riesgos riesgos informáticos en los tiempos de pandemia. También hay 2 técnicas, el phishing y el ransomware. Y finalmente hay un archivo de seguridad informática de casos prácticos y ejemplos, en donde habla de todos los conceptos que vamos a ver en la clase de hoy, de amenazas, de ataques, riesgos, impacto, desastre, las propiedades de la información. Acuérdense que era la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, planes de contingencia, seguridad física y seguridad lógica. Bueno, yo no voy a estar tomando clases, pero la idea es que lo lean, porque viene bien para esta época, inclusive la cuestión a nivel personal, para que no les pase, como dice Casa de Herrero, cuchillo de palo, a ustedes que son informáticos, de que de pronto le hackeen o le saquen información de una tarjeta o información confidencial. Es para que lo tengan en cuenta, para que puedan asesorar, llegado el caso, si están trabajando. Les vuelvo a decir, quiero que lo lean para la clase que viene y vamos a hacer una discusión de no más de 10, 15 minutos. A ver qué les parece, qué opinan, qué agregarían, qué sacarían. ¿Estamos? Profe, veo que está moviendo el mouse. Nosotros estamos viendo la diapositiva. ¿Está Bien. bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, empezamos, chicos. Están viendo la primera, la presentación de la unidad 5, ¿no? Sí, profe. Bueno. ¿Qué tiene que tener? Yo acá les voy a plantear lo que vamos a trabajar y que les tiene que quedar en claro. La seguridad de la información, algo que, de nuevo, parece que es entendible y es claro. ¿Ustedes qué es lo que ven de acá? ¿Qué es lo que les tiene que quedar como concepto? Voy a bajar la cámara para que no afecte la conectividad. Fíjense lo que tiene que quedar claro acá, lo que vemos acá.
y ubiquémonos de nuevo en esta época actual con el tema de la pandemia. La Internet, como dice, la consolidación del uso de todas estas tecnologías genera incidentes de seguridad que tienen que ver con los sistemas y se han incrementado de manera alarmante, máxime en estos 3-4 meses. ¿Esto qué provoca? Que tengamos, como dice acá en negrita, implantar mecanismos de protección para reducir todos los riesgos a los cuales estamos expuestos, porque obviamente todo hoy se lleva a nivel informático y todo hoy, la mayoría se procesa a nivel remoto. Entonces vamos a entrar al concepto de seguridad de la información. Fíjense, acá tenemos estadísticas. El 40% de las empresas consideran como un problema la seguridad informática, obviamente. No hablo no solo de la seguridad, digamos, de personal o de los bienes. El gasto en seguridad se ha ido incrementando y lo que sería el presupuesto total de informática ha pasado de un 4 a un 10%. 8 de cada 10 empresas reconocen no haber emprendido alguna acción legal después de un ataque. Es decir, tuvieron algún ataque informático y no hicieron nada. No hicieron nada es desde el punto de vista legal, ¿no? 7 empresas de 10, para dar un número, se muestra reacia a reconocer que sus sistemas han sido saboteados. Muchas veces porque quedarían expuestos a que, digamos, no han tomado las medidas o no le han dado la importancia que correspondería y es como que tendrían una pérdida de la imagen. Prácticamente 8 de cada 10 creen que hay mayores probabilidades de sufrir un ataque que provenga del exterior, o sea, fuera de la organización, ¿no? No es que es del exterior del país. 6 de cada 10 consideran a la seguridad y la privacidad como principal impedimento para crecimiento del e-commerce. Esto ya hoy ya no es así, porque ya hoy estamos como, queda claro de que el que no ingresó en la ola o del e-commerce directamente está contando los días para saber hasta cuándo le va a quedar de trabajo, ¿no? 80% o 8 de cada 10 manifestó no haber experimentado un ataque por intrusión durante el año anterior, pero el 33% indicó su capacidad para la detección de dichos ataques. Solo el 33%. O sea, que 3 por 8, 24. De las 8 empresas, 2 o 2 y media, por decir, pero 2 por lo menos, indicó que tiene capacidad para poder detectar dichos ataques. Con lo cual se dan cuenta que el nivel de seguridad es bajo, en general. Y solo el 40, para decir un número redondo, 4 de cada 10, hace un uso de software estándar de seguridad. Y el 20% de ese total, o sea, 2%, sería el 20% del 40%, hace un uso avanzado de esas herramientas. Por lo tanto, todo esto nos está demostrando, y los artículos esos que yo les he subido para que lean, lo van a reforzar, que necesitamos trabajar en lo que es la seguridad de la información. Yo ya les dije en algún momento que el tema de seguridad es otra opción laboral para algunos de ustedes que se puedan especializar, ¿no? Y hay un área que vamos a ver al finalizar esta unidad, que tiene que ver con las normas ISO, la 27001 y 27002, que tiene que ver con implementar un sistema de seguridad de información. Por lo tanto, y resulta un sector importante para que ustedes se puedan dedicar el día de mañana. ¿Qué quiero decir? No solo van a salir de acá como analistas, programadores o desarrolladores, o, digamos, hacer tareas de implementación o dirección de proyectos, o dedicarse a las bases de datos, a las comunicaciones, a la seguridad. Es un área importante y tiene un campo de acción muy grande para poder desarrollar. Entonces es importante que esto le pueda servir como una base. Fíjense la pirámide informacional. Esto es lo que nosotros siempre conocemos. ¿Qué se hace acá abajo? ¿Se acuerdan cuando vemos la estructura de una organización? A nivel operativo, a nivel transaccional, están los datos de la organización. Esos datos procesados, clasificados, se convierten en información, que es el concepto que ya tenemos.
La información interpretada, validada, comparada, se convierte en conocimiento, y por lo tanto, fíjense que vamos subiendo en la estructura organizacional. Y ese conocimiento, que puede generar distintas alternativas, opciones, ventajas, desventajas, toma de decisión, se convierte en inteligencia a los niveles de dirección. Por lo tanto, como dice acá, necesitamos proteger todo lo que hace desde el nivel de dato. Si el dato no es bueno, la información que voy a resultar va a ser deficiente, y por lo tanto el nivel de conocimiento y de inteligencia no va a ser el adecuado. Entonces tengo que trabajar en toda esta cadena. Entonces, como dice acá, que ya saben ustedes, la información es un conjunto organizado de datos procesados, que a medida que va subiendo, le va otorgando mayor valor y conocimiento e inteligencia. ¿Dónde está la información? Bueno, ustedes ya lo conocen, está en todos lados. Está en técnicas de e-commerce, negocios, servicios, el Internet, en el centro de Internet, el Big Data, en la nube, o sea, en todos lados, con todo tipo de soporte. Soporte papel, un pendrive, un servidor, una red, un correo, en Internet, a nivel de negocio, a nivel de Big Data, a nivel de lo que ustedes quieran ver, a nivel de cámara, porque también forman parte de información. O sea, en todos lados tenemos información. Como dice acá, existe de muchas maneras, cualquiera sea su soporte, y fluye por múltiples canales, que serían estos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Protegerla adecuadamente, cualquiera sea la forma que tome. O sea, cualquiera de estas formas, esto, que uno dice un papel, si uno, no sé, es una información de la nómina, de un sueldo, de un contrato, de una licitación, y uno la deja, no sé, arriba del escritorio, impresa, y se va porque cerró la jornada laboral, y viene alguien de la tarde o de otro turno y lo accede, es información que se puede fugar, que puede salir de la empresa. Entonces, hay que tener un cuidado de cómo se maneja, según obviamente la privacidad, la confidencialidad, etc. Bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro? Esto, seguridad informática. ¿Qué busca la seguridad informática? Garantizar que los recursos informáticos de la compañía estén siempre disponibles para cumplir su función, su propósito. Es decir, ¿qué quiere decir que estén disponibles? Que no estén dañados o alterados. Esta es pregunta de parcial, más allá de que ustedes después tendrán el material. Pero tienen que quedar claro que los recursos informáticos es software, hardware e información o datos, estén disponibles y no tengan daños o alteración. La seguridad de la información, entonces, es el conjunto de medidas, obviamente preventivas y reactivas, porque puede ser que tengamos, ya vamos a ver, algún daño o algún incidente, entonces tenemos que tener capacidad de reacción, que una compañía u organización tiene que mantener para resguardar y proteger la información, buscando preservar las propiedades. ¿Se acuerdan? Estas son propiedades características de la información. Confidencialidad, que solo quienes estén autorizados puedan acceder. Disponibilidad, que quienes estén autorizados tengan acceso a la información cuando lo requieran, no cuando pueda verse, sino cuando lo necesitan. Si tiene que ser online, tiene que ser online, no mañana o la semana que viene. Y la integridad, que es que la información y sus métodos sean exactos y completos, es decir, que el dato no sea modificado o alterado. Y la irrefutabilidad o el no rechazo es que no pueda negarse la autoría. Eso a lo mejor tiene que ver con otras técnicas, no sé, de firma o digital, alguna otra técnica de seguridad para asegurar el no rechazo o irrefutabilidad. Pero son todas propiedades que hacen a la información que maneja una organización. Fíjense, acá vamos a entrar a conceptos relacionados a la seguridad informática. Todo esto son conceptos que hacen a lo que ustedes tienen que tener como el ojo que figura acá, de controlar o de asegurar. Vamos a empezar a ver cada uno de estos para ver en qué consiste. Activos. Como yo recién les dije, ¿cuáles son los activos de una organización? El hardware, el software y los datos. Eso es básico, Entonces, la primera tarea que ustedes como responsables de un área informática, o ustedes en su casa, en su
en su computadora, en su PC, en su notebook, en su medio de trabajo, aunque sea que no hagan una tarea profesional, pero aunque sea a los niveles de la facultad, lo primero que tenemos que tener es identificarlos. Un celular, por ejemplo, es un medio, sería un hardware, ¿no? No necesariamente tiene que ser un servidor o una PC o una laptop. Un pendrive, o sea, tienen que tener identificado todos estos activos para establecer cuáles son los mecanismos para protegerlos, porque obviamente si yo no sé, por decir, no sé que tengo un disco externo, o no le doy importancia y digamos, lo saco del inventario, no voy a tener su identificación para decir cómo lo voy a proteger o dónde lo voy a resguardar. Ya en un rato, como ven en el cartel, nos vamos a volver a conectar. Y posteriormente analizar cuál es la importancia de ese activo para definir cómo lo voy a proteger, porque se tienen que dar las dos cosas. Si ustedes lo tienen identificado, van a poder determinar cómo lo protegen y cuál es la importancia, qué medidas de prevención van a tener. ¿Lo tendrán duplicado? ¿Tendrán otra copia? ¿Lo tendrán bajo llave? Llamémosle bajo llave, en un lugar seguro. Bueno, eso lo analizarán ustedes. Vulnerabilidad. Condiciones inherentes a los activos que ya identificaron en el paso anterior, o que están presentes en su entorno de cada uno de esos activos. O sea, que de nuevo, que una vulnerabilidad, una condición asociada a ese activo o en el entorno que puede facilitar que una amenaza se materialice. Ejemplo, un usuario que no está capacitado puede, no sé, ingresar información en forma errónea a un sistema. Manejo de tecnología inadecuada. Falla en la transmisión. Transmito, hay una cadena de errores, se transmite mal. Inexistencia de un antivirus, o no lo tengo actualizado. Ahora, por ejemplo, van a ver ustedes en el material que yo les di, que a lo mejor yo desde mi casa, supongamos que yo estoy trabajando en una compañía, y estoy con mi laptop, mi notebook propia, y a lo mejor no está con el antivirus actualizado, me puede estar siendo una fuente para poder ingresar algún virus y dañar mi información de la organización. Entonces, eso sería una vulnerabilidad. ¿Cuál sería la vulnerabilidad? El no tener el antivirus actualizado. En el activo, que es mi notebook, puede provocar que ingrese un virus, no lo detecte y me genera algún, no sé, dependerá qué tipo de virus es, ya sea un daño a nivel de la organización o sacar mi información de la que yo estoy accediendo. Amenaza. Acciones que pueden ocasionar alguna consecuencia negativa en mi entorno de plataforma informática. Ejemplo, ingresos no autorizados a las áreas de cómputo. Esto es una amenaza física. Si yo no tengo a lo mejor una barrera con código, con identificación biométrica, con un código de seguridad teclado, y está la puerta abierta del centro de cómputo, puede entrar cualquiera. Entonces no necesariamente es una amenaza lógica, que alguien que me acceda desde afuera a través de la red, sino hasta puede ser físico. Desastres ambientales. No sé, como yo siempre les pongo el ejemplo, arriba de donde está instalado el data center, o el centro de cómputo, o el área central donde están los servidores, hay un tanque de agua que está roto, que pierde, filtra, cae y me puede hacer un daño ambiental. Una inundación sería esa, un terremoto, un incendio, no tengo normas de seguridad. Y cosas así que hacen a una falla que me puede provocar una amenaza, que yo tengo que preverlo. O sea, no es que me puede pasar y no me di cuenta. Pero si yo no identifiqué de nuevo el activo y no vi que hay una vulnerabilidad, no sé, que el techo no está protegido, no está aislado, hay una amenaza concreta que tengo un daño. Un ataque. Son eventos o acciones en donde el sistema, llamémosle a un sistema o a todos los sistemas, corre un riesgo. Dicha acción trata de aprovechar una vulnerabilidad, que es lo que dijimos recién, para provocar un impacto, que es lo que está acá, que ya vamos a ver qué es lo que es. El impacto en realidad es el daño que me va a producir sobre ese activo, e incluso puede llegar a tomar el control del mismo. Entonces es justamente un ataque. Como había una vulnerabilidad, generó una amenaza, me afectó un activo, y según la magnitud, la probabilidad de la amenaza, el daño, me provocó un impacto. El de riesgo es la probabilidad de que una amenaza se materialice aprovechando una vulnerabilidad de un activo
generando un impacto específico, causando un daño o pérdida. Entonces, como dice acá, hay distintos niveles de riesgo a los que puedo estar expuesto. Alto, medio, bajo. El nivel va a depender de en qué probabilidad se materialice la amenaza y el grado de impacto. De nuevo, el riesgo tiene que ver con dos elementos. ¿Qué probabilidad de que ocurra y cuál es, si ocurre, el daño que me puede hacer? Porque la probabilidad puede ser alta, pero el daño es bajo. La probabilidad puede ser baja, pero si ocurre, como yo le digo, la inundación o el terremoto, el daño, porque no sé, estoy en una zona acá en Córdoba, y si hay un terremoto y yo no tengo una estructura adecuada, se me puede caer todo abajo, o si vamos a dar otro ejemplo más práctico, que puede ser un incendio, y no tengo normas de seguridad, el daño puede ser alto, porque no tengo normas de seguridad, no sé, en un sistema, digamos, que esté ubicado con normas para proteger de un incendio, ¿cierto? Un gas que me saque el oxígeno, alarmas, sensores, etc. El impacto, ahora sí, son las consecuencias o el daño por la ocurrencia de distintas amenazas que se pueden materializar. Ejemplo, pérdida de dinero, ¿cuál es que pase algo? Pérdida de dinero, pérdida de información, deterioro de la imagen, no sé, yo soy un banco y se me cae la página, el home banking, y imagínense ustedes, o se me modifican los saldos, lo que es el deterioro en la imagen de la empresa, los juicios que me puedo comer, como por no haber tenido un sistema de seguridad y doble redundancia. Entonces, las empresas tienen que identificar los impactos que dependerán del rubro y de la actividad de cada organización para tomar alguna medida de contingencia. Nunca van a poder reducir todos los riesgos, o sea, nunca vamos a decir, nunca me va a pasar nada, pero tienen que haberlos identificado y haber tomado medidas para que de alguna manera se puedan contener. Bueno, y finalmente los desastres, según la ISO 27001, que ya la vamos a ver en las próximas clases, un desastre es cualquier evento, ya sea accidental, natural o con mala intención, que puede provocar una afectación de las operaciones de la organización. Para minimizar el impacto, esto que teníamos acá, hay que hacer planes de contingencia. Ya también vamos a ver de qué se trata. Para prevenir y si ocurre, recuperarlo y poder volver a una situación normal. Bueno, las amenazas, lo que puede comprometer al sistema, pueden ser humanas, y las humanas pueden ser malintencionadas, por ejemplo un robo, o no maliciosas o malintencionadas, como puede ser la ignorancia, no sabía, el usuario final no sabía que si, no sé, apretaba 2 veces control alt delete, reseteaba el sistema, o ingresaba un dato mal. No fue malintencionado, pero lo provocó una persona. O amenazas pueden ser materiales, naturales, terremoto, inundación, o un accidente, un incendio. Entonces, se debe analizar el antes, el durante y el después, cuando vemos las amenazas. El antes, para prevenir. Mecanismos que aumentan la seguridad durante el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, yo estoy pasando información de un lugar a otro, de una planta a otra, hago un cifrado de información, un encriptado, para que nadie me pueda, de alguna manera, en forma básica, modificar o leer la información que yo estoy mandando. Ese sería el antes. El durante es poder detectar cuando me está ocurriendo una amenaza, mecanismo para revelar una violación al sistema. Y el después, si ocurrió, es poder recuperarme para retomar el funcionamiento normal. Por ejemplo, perdí información, se me quemó un servidor, se cayó un switch, etc. No sé, tener la información en un backup, tener una restauración y poder recuperar la información. O tener un servidor que estaba en paralelo, ¿no? Trabajando en forma online y dar de baja uno y dar el alta el otro. Y migrar y switchar el sistema para que pueda continuar funcionando. Obviamente, a lo mejor estaré media hora, 1 hora, 2 horas sin servicio, pero de alguna manera me recupero porque tengo un plan de contingencia. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. El antes, el durante y el después. Bueno, vamos a cortar acá y nos volvemos a conectar. Nos quedan unos 15 minutos más para terminar justo sobre las 6. Cortamos acá y volvemos a conectarnos, chicos. ¿Estamos?